El Ministerio Evangelístico y de Enseñanza, Vida para todas las naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso. Doy las buenas tardes a todos los estudiantes que hoy se reúnen en este lugar para celebrar nuestro 22º encuentro como Escuela de Formación Ministerial Vida para todas las naciones. Estamos estudiando una materia que hemos denominado homilética. La homilética es la ciencia y el arte de preparar una predicación, una prédica, un mensaje. Entonces, ya hemos avanzado con la enseñanza de 3 encuentros y hoy vamos a estar entregando la cuarta enseñanza de este tema, que es sumamente importante, sumamente imprescindible, diríamos, para ejercer o llevar nuestro ministerio. Así que en el nombre del Señor vamos a prepararnos para continuar y hoy vamos a seguir la parte número 3 de esta guía. Vamos a estar analizando algunas cosas bien interesantes y voy a procurar, me propongo en lo posible, y espero que el Señor me ayude en esto, ver si logramos cubrir la parte número 3 y la parte número 4 de la guía. ¿Ok? Estamos ahorita en la parte 3, que son los propósitos, textos y arreglo de la predicación. Ya estuvimos mencionando en la enseñanza anterior acerca de los propósitos que debe haber en la predicación y cómo buscar el texto, cómo utilizar el texto dentro de la predicación. Vamos pues a continuar y vamos a tratar de cubrir también la parte 4, que tiene que ver mucho con el trabajo que nosotros estamos haciendo pues en la predicación. Vamos a saber elaborar, vamos a ver cómo elaborar un bosquejo o un esqueleto de predicación, cómo elaborarlo, cómo comunicarlo, cómo tener variedad en esas predicaciones, en esos bosquejos que nosotros vamos a estar desarrollando, para que haya dentro del pueblo comida variada espiritualmente hablando. ¿Ok? Acerca de los propósitos, textos y arreglos de la predicación, ya nosotros vimos la importancia de la predicación, su definición, vimos el análisis que nosotros debemos hacer de las predicaciones, vimos las cualidades y características que debe tener aquel que predica este mensaje, o sea, el predicador. Y una de las cosas importantes que vimos aquí en cuanto al predicador es que este debe ser un hijo de Dios, nacido de nuevo, regenerado, alguien en quien more el Espíritu Santo de Dios, alguien que sea idóneo para ese trabajo, alguien que sea hallado por Dios, aprobado como obrero, que no tenga de qué avergonzarse, sino que sabe usar, que sabe trazar, que sabe hacer un corte directo, preciso de la palabra de Dios. ¿Ok? Y ahora vamos a continuar entonces la parte de los propósitos y textos. Me gustaría en la parte de los propósitos que nosotros debemos tener en nuestros mensajes, en nuestras predicaciones, tocar algunas cositas que las vimos muy aceleradamente en la enseñanza anterior. Brevemente hago un resumen de lo que vimos acerca de los propósitos o del propósito dentro de la predicación. Vimos dentro de los propósitos la primera parte, que tiene que ver con que todo mensaje debe tener un propósito, esto es un objetivo. Estuvimos mencionando que Dios, allá en Isaías, nos dice una palabra, o nos da una palabra en donde nos enfatiza que su palabra no va a volver a nosotros o a Él vacía, sino que hará lo que Él quiere que la palabra haga. Amén. Cuando nosotros llevamos un mensaje, una predicación, se supone que esa predicación, ese mensaje que nosotros vamos a compartir, debe llevar, al igual que como Dios lo envía, debe llevar un propósito. Debemos tratar de conseguir ese propósito, alcanzar ese propósito, ese objetivo. ¿Ok? Estuvimos hablando acerca de estos propósitos. Estuvimos hablando así que el
¿Cómo se logra el propósito en la predicación? Dice que no existe otra forma que por medio de la comunicación del Espíritu Santo. O sea, necesitamos pues estar conectados no solamente con la palabra, sino con el Espíritu de Dios. Y en el predicador idóneo, una de las cosas que mencionábamos es que debe ser alguien que domine bien la palabra, pero que también tenga el poder del Espíritu Santo, para que en esa conjunción de lo uno con lo otro, el mensaje pueda lograr su propósito, su objetivo. ¿Ok? ¿Cómo se definen o clasifican los propósitos del mensaje? Hemos dicho que se clasifican o se logran viendo las necesidades que hay en la gente a quien enviamos el mensaje. ¿Ok? La necesidad principal que hay en el mundo, ¿cuál es? La de conocer a Dios. Y la segunda cosa que la gente en el mundo, o todos los seres, necesitan es conocer de la palabra de Dios. ¿Ok? Una de las cosas que Jesús nos dice en su palabra, en su enseñanza, es que vayamos por todo el mundo predicando el Evangelio. Al que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero algo que él añade allí es que los bauticemos y que les enseñemos todas las cosas que él nos mandó. Enseñar es algo que nosotros debemos procurar como objetivo en medio de la predicación. En la predicación, como lo vamos a ver más adelante, vamos a encontrar diferentes tipos de predicaciones, y una de estas es la de adoctrinar, la de llevar la enseñanza, la de preparar a la gente. Entonces, hay una necesidad en la gente por conocer a Dios. Hay sumamente una necesidad de que la gente conozca la palabra de Dios, que es lo que permite también conocer a Dios. Hay la necesidad de ser instruido en las leyes del reino. Todos nosotros necesitamos conocer estas leyes para que podamos tener provecho, pues, en este peregrinar que nosotros tenemos por la vida. Hay leyes en el reino que si no las cumplimos, entonces vamos a sufrir pérdida. Y la necesidad de realizar con excelencia una vida cristiana, o sea, vivir una vida cristiana en excelencia. Bien, esas son las necesidades que nosotros encontramos, y podemos clasificar los propósitos del mensaje en base a esas necesidades que hay en todo individuo, en toda persona. Otra de las cosas que vimos en el propósito que debe llevar la predicación es que de acuerdo a tales necesidades Dios presenta diferentes propósitos para satisfacerles. Por ejemplo, podemos hablar de la evangelización. En una predicación nosotros llevamos un mensaje cristocéntrico de manera de que la gente que no conoce a Dios pueda entender a través de este mensaje su necesidad de un Salvador. Nadie puede ser salvo por sus propias obras. Nadie puede ser salvo a menos que se encuentre con el Salvador. El único que puede salvar a los que están perdidos se llama Jesús. Y ya nosotros conocemos, no vamos a hablar de esto aquí, conocemos que en este mensaje lo que necesitamos presentarle a todos los oyentes, cuando es un mensaje evangelizador, es la manera de encontrarse con Jesús, tener una experiencia personal con Él, y de esa manera venir a esta salvación tan grande que Él trajo para nosotros. Amén. Bueno, hay una serie de cosas aquí en cuanto a estos propósitos que deben llevar nuestras predicaciones, como es el de adoctrinarles, enseñarles una vez que ellos han creído, el de enseñarles también la adoración, cómo alabar a Dios, cómo ser guiados a esa adoración a Dios. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hay mucha gente que, aunque aparenta o cree estar adorando a Dios, sin embargo no lo está haciendo. Hay gente que no lo sabe hacer. Inclusive yo me maravillo de encontrarme con congregaciones o iglesias locales, en donde se cantan alabanzas que están totalmente al margen de lo que la palabra de Dios enseña. Visitamos una iglesia X hace poco, mi esposa y yo fuimos con el hijo, y
tremendo grupo de planta, muy lindo, maravilloso, pero de repente los encontramos a ellos diciéndole: bienvenido, Espíritu Santo, a este lugar. Hermanos, y nosotros sabemos que esto es un craso error, porque el Espíritu Santo vino enviado por Jesús al aposento donde se encontraban aquellos 120 esperando se cumpliera la promesa, y el Espíritu vino para ellos y vino para los hijos de ellos y para los que venían después de ellos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, como lo dijo Pedro en su discurso ante esa multitud. Amén. Así que el Espíritu Santo vino para quedarse con la iglesia. El Espíritu Santo no es alguien que va y viene de nuestras vidas. Él puede estar en nosotros y por causa del pecado se puede contristar, pero de allí no lo aparta nadie. El Señor dijo: estará con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿cómo es que nosotros como iglesia le cantamos al Espíritu Santo bienvenido a este lugar? Quiere decir que nosotros llegamos y Él viene atrás. No, el Espíritu Santo siempre vendrá a la reunión de la iglesia con la iglesia. En este caso nosotros deberíamos cantar más bien: bienvenida iglesia con el Espíritu Santo. Ya sería otra cosa, porque el Espíritu Santo viene con la iglesia a este local que tenemos para adorar a Dios, para rendirle culto y pleitesía. Bien, seguimos adelante. Enseñar pues a la gente a tener una buena adoración. Dice el Señor que adoremos, que alabemos en el Espíritu, pero que lo hagamos también con el entendimiento. ¿Amén? Debemos entender perfectamente qué es lo que estamos cantándole a Dios. Bien, no nos detengamos en esto. El propósito de la consagración, en una predicación, nosotros podemos buscar en el pueblo que haya consagración a Dios en lo que hacemos, con nuestras vidas, etc. Tomar decisiones de dedicar nuestras vidas y servir mayormente al Señor. Motivación a emprender grandes cosas para Dios. Dedicación de talentos y dones. Ética y moral cristianas. Consolar y alentar, estimular a salir del fracaso y a refugiarse, esto es, en los brazos del Señor Jesucristo. En fin, nosotros podemos clasificar las necesidades que hay dentro del pueblo y con esa clasificación entonces tratar de lograr el objetivo, el propósito con nuestra predicación. Vamos entonces a dedicarnos a ver lo que es el texto en la predicación. Brevemente, un mensaje bíblico es aquel que está basado en la recta interpretación de un texto de la Biblia, tomando de él su tema, desarrollándolo en conformidad con la enseñanza general de las Escrituras y aplicándolo a las necesidades actuales de los oyentes. Entonces, hay mucha gente que ha tomado un pasaje, un texto de la Biblia y lo han sacado del contexto en que se escribió, ¿ok? Se ha sacado del contexto histórico-cultural, quiénes eran aquellas personas a quienes se les dirigió el texto, y lo han trasladado a nuestro medio, a nuestro contexto histórico-cultural, y lo han sacado del contexto tanto así que han puesto a mucho pueblo en muchas partes del mundo a practicar cosas que están totalmente ajenas a lo que es la verdad de Dios. No es la verdad de Dios que nosotros tengamos que hacer cosas que hizo el pueblo de Israel en el desierto, porque en el desierto se vivía de una manera diferente porque estaban en el desierto, pues. El área geográfica en la que vivían no es la misma área geográfica en la que nosotros nos desenvolvemos, ni el contexto histórico, cultural que había entonces es el que tenemos nosotros hoy. Entonces sacan del contexto las cosas y no lo interpretan correctamente para el contexto nuestro hoy día. Amén. Entonces, bien importante pues que nosotros sepamos hacer un análisis correcto, acertado del texto que vamos a utilizar e interpretarlo con la única interpretación que se le debe dar a ese pasaje. Amén. Un mensaje bíblico es aquel que está basado en la recta interpretación de un texto de la Biblia, tomando de él su tema,
desarrollándolo en conformidad con la enseñanza general de las Escrituras y aplicándolo a las necesidades actuales de los oyentes. Así que, hermanos, como ha sucedido por mucho tiempo y nosotros somos testigos de eso, yo a veces me lamento tanto de cómo personas en la iglesia están viviendo costumbres y practicando rituales, vamos a decirle así, rituales en la iglesia por desconocer la verdad que envuelven las Escrituras. Por ejemplo, ayer nuestro hermano Pastor Luzardo allá en los Puertos de Altagracia celebró Cena del Señor con el grupo, pero la verdad que está pasando allá es tan extraña. Mucha gente está saliendo de las congregaciones religiosas, de las congregaciones tradicionales, en donde están enseñando este tipo de doctrinas de hombres, y están buscando desesperadamente a alguien que les enseñe la palabra de Dios. Entonces, personas están llegándole al pastor y le dicen: pastor, miren, yo quiero congregarme donde usted está pastoreando, porque yo veo que ustedes allí están enseñando la palabra de Dios. Ustedes predican la palabra en la congregación donde yo estoy, allí no se predica la palabra, ahí se predica pura cosa rara de hombres. Entonces, ayer cuando estaban celebrando la Cena del Señor, habían varias personas que habían venido de otros lugares y de entrada le dijeron: pastor, bueno, ya usted sabe que yo no puedo participar de la Cena del Señor porque yo no soy una persona digna. Imagínense, personas que vienen con ese concepto grabado en su espíritu, porque los pastores de las congregaciones donde ellos estaban les hicieron creer que ellos no eran dignos de participar de la Cena del Señor por A o por B. El pastor entonces sabiamente les dijo: miren, hermanos, vamos a hacer una cosa, usted no me diga nada todavía, no me diga que va o no va a participar, escuche la enseñanza de la palabra, y luego de que escuche la palabra, usted tome una decisión en la presencia de Dios. Lo que Dios le diga, eso haga. Así que el pastor se dedicó a enseñar lo que la palabra de Dios nos dice al respecto, y la gente, después de escuchar esto, que es lo indigno de participar de la Cena del Señor, entendieron que era mentira lo que los pastores por años, miren, personas que aún siendo bautizadas, teniendo años en la congregación, nunca habían participado de la cena, porque no eran dignas, imagínense. Entonces, esas cosas están pasando en la iglesia del Señor, que están totalmente erradas y fuera de lugar. En la iglesia del Señor, todos los santos, todos aquellos que han nacido de nuevo, todos aquellos que han recibido el perdón de sus pecados, son dignos y más que dignos de participar de la Cena del Señor. Imagínese usted que el Señor entonces tuviera una iglesia, o vamos a decirle más bien un cuerpo, cuyo brazo no puede comer del desayuno, el almuerzo y la cena que está entrando por la boquita de este cuerpo. ¿Usted entiende? Entonces, estos dedos de la mano derecha de este brazo no pueden participar. Yo no sé cómo hacerlo, porque si yo soy un cuerpo y yo estoy ingiriendo unos alimentos y esos alimentos van a un aparato digestivo que los procesa y que luego a través del torrente sanguíneo los envía a cada célula del organismo, ¿cómo hacer para que estos dedos de la mano derecha, de mi brazo derecho, no coman o no participen de esa comida que yo le estoy dando? Imagínense, ¿cómo entiende usted eso? Es imposible. La cena del Señor es para todos los miembros del cuerpo. Bueno, así están las cosas en la iglesia del Señor. Si no es con el velo, es con la cena, si no es con los pantalones, lo que se predica es pura cosa de hombres, pura cosa de estas raras. Pero palabra no. Y el fenómeno entonces es que Dios está sacando a mucha gente de estos lugares y llevándolos a donde se está predicando y enseñando la palabra de Dios. Qué importante pues es que nosotros sepamos manejar y sepamos trazar bien la palabra de Dios para que la gente pueda ser debidamente alimentada. Amén. Entonces, mis hermanos,
¿Cuál es la función del texto bíblico en el mensaje? Todo texto bíblico en el mensaje lo que provoca o lo que trae como consecuencia es darle autoridad, darle poder a ese mensaje que se está compartiendo. Esa es la idea. Porque yo puedo venir y predicar un mensaje aquí basado en salud. Y yo puedo hablar de salud, pero no uso para nada el contexto bíblico, no uso para nada la palabra de Dios, sino que saco todo lo que tiene que ver con salud en cuanto a lo que las universidades diferentes enseñan, la psicología enseña, o los brujos enseñan, y hablo de todo eso, pero no hablo lo que la palabra de Dios tiene que decir acerca de la salud. Y entonces, ¿qué es lo que voy a predicar? ¿Qué es lo que la gente va a recibir? Que yo sepa lo que produce resultados, lo que produce frutos, es la palabra de Dios. Por eso el texto bíblico es tan necesario en la predicación. Y precisamente el texto bíblico es el que me va a dar a mí el balance en el objetivo que quiero alcanzar con la predicación que voy a llevar. ¿Ok? Tenemos entonces de parte de Dios su palabra, y su palabra, cuando la utilizamos con revelación y con iluminación, esa palabra va a producir resultados. El Señor dijo en una oportunidad, allá en los Evangelios, no tengo la cita bíblica, no la recuerdo en este momento, pero el Señor dijo estas palabras: que de toda palabra ociosa que salgan de nuestros labios, daremos cuentas a Dios. ¿Alguien sabe la cita? ¿Cómo? Mateo capítulo 12, verso 37. Amén. Mateo 12, versículo 37. Ok. ¿Qué quiere decir? Que de toda palabra ociosa, esto es, de toda palabra que no produzca resultados, que no produzca frutos, daremos cuentas al Señor. Lo que quiere el Señor decir es que en nosotros debemos tener abundancia de palabra para que se cumpla lo que también Pablo escribió a los Colosenses. ¿Ok? Si tenemos un corazón lleno de abundancia de palabra, como el Señor nos dijo, de la abundancia del corazón hablará la boca. Y si nuestra boca lo que va a hablar es de esa abundancia de su palabra que ha sido sembrada en nosotros, esa palabra tiene que producir resultados. Amén. Y si no produce resultados es porque nosotros no estamos utilizando su palabra. Mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envío. Amén. Bien, no se deben inventar mensajes personales por circunstancias ajenas a la palabra y luego buscar un texto bíblico para apoyar o validar lo que vamos a decir. Hay gente que tiene un pensar, un criterio acerca de las cosas. Por ejemplo, vamos a utilizar algo aquí. Hermanos, yo no bautizo a nadie así a la ligera. Yo, para bautizar a una persona, primero tengo que estudiarla bien, tenerla a prueba por 2 décadas, esto es 20 años, y si en verdad veo que en esos 20 años tiene frutos dignos de arrepentimiento, lo bautizo, imagínense. Entonces, busco un texto bíblico ajeno totalmente al contexto, a lo que la palabra en su contexto general me dice, y saco un versículo para pretexto, para afirmar aquel criterio que yo tengo al respecto. Pero que yo sepa lo que la palabra de Dios me enseña es totalmente opuesto a esto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que en la iglesia al principio, toda persona que creía que Jesucristo es el Señor inmediatamente era bautizada. Y ya hemos explicado en esta escuela por qué razón a las personas se les bautizaba inmediatamente. Primero, el bautismo, sabemos que lo que significa es introducir, sumergir dentro de, en este caso, el nombre de Jesús. Y hemos explicado que cuando hablamos del nombre de Jesús, onoma es
la dignidad, la majestad, la honra, el poder, la autoridad que hay en Jesús. Yo bautizo en el nombre de Jesús para introducirlo dentro de esa majestad, dentro de esa autoridad, dentro de ese poder que hay en Jesús. ¿Qué va a traer como consecuencia a esta persona el haber sido introducida dentro de lo que Jesús es como Rey de Reyes y Señor de Señores? Bueno, que esa persona va a tener también la autoridad, el poder, la majestad, la honra que hay en Jesús. O, como lo dice Pablo también, cuando yo bautizo a una persona en Cristo Jesús, estamos revistiéndolo de Él. La persona es revestida de Cristo. Y si yo estoy revestido de Cristo, quiere decir entonces que ese revestir de Cristo que hay en mí me va a ayudar a mí a superar las circunstancias de la vida como Cristo las superó. Amén. Entonces, yo no puedo entender cómo voy a sacar un texto de la Biblia para apoyar un criterio muy personal que yo tenga. Primero 20 años, vamos a ver si da frutos dignos de arrepentimiento. Después, bueno, le hacemos un examen basado en toda la Biblia. Entonces le hacemos 100 preguntas desde Génesis hasta Apocalipsis. Si no pasa el examen, tiene que esperar otros 20 años para ser bautizado. Imagínense. Entonces yo estoy utilizando un texto que saqué de por allá. No impongas con ligereza las manos sobre ninguno. Y se lo aplico a esto. Eso no tiene nada que ver con eso, para nada, porque se está sacando ese texto de su contexto. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios sabiduría y dirección para hacer las cosas en su debido orden, como se tienen que hacer. No debemos tomar textos o versículos aislados. Tomamos un pasaje de las Escrituras y en ese pasaje leemos entonces, como lo dice Pablo cuando escribe acerca de la resurrección de Cristo, si nosotros en esta vida creemos en Cristo Jesús, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Así que, mis hermanos, vamos a tratar de ubicarnos, porque nosotros estamos practicando una vida cristiana que en realidad es mentira. Porque eso es lo que estoy leyendo yo y eso es lo que estoy predicando yo con ese versículo que estoy extrayendo de ese capítulo. Pero cuando yo veo el capítulo completo, me doy cuenta de que allí no se viene hablando de eso. Se viene hablando de la resurrección, porque algunos creían en la resurrección y otros no creían en la resurrección. Entonces Pablo les está diciendo de una manera, por decirlo así, sarcástica: bueno, si en esta vida nosotros no creemos en la resurrección, entonces Jesucristo no resucitó. Y si Jesucristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza, y en esta vida nosotros somos dignos de conmiseración, pues. Porque estamos creyendo en uno que se dice que murió y resucitó, pero que en realidad no resucitó. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Esa es la idea de lo que viene hablando Pablo. No se pueden tomar versículos aislados. Yo tengo que mirar el versículo a la luz de su contexto, no solamente del capítulo, sino también del libro y en muchas oportunidades de la Biblia entera, de la palabra en su conjunto. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan cuando estudiamos Pentateuco. ¿Recuerdan cuando estudiamos Pentateuco? Estuvimos analizando los primeros 2 versículos del capítulo 1 de Génesis. Y ahí encontramos algo que mucha gente no entiende. Me decía mi hermano Derwin, que está siguiendo las enseñanzas de Pentateuco por YouTube, que quedó asombrado de las cosas que allí estábamos explicando, que él no las había escuchado nunca. Pero si nosotros miramos allí, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Por siempre mucha gente pensó, creyó, predicó que cuando Dios creó la tierra, la creó en ese momento, y que en ese momento cuando la creó, poco a poco tuvo que irla arreglando, porque no la creó perfecta, no la creó completa, no la creó bien organizada, sino que la creó vuelta a un desastre. Pero cuando nosotros comparamos esto a la luz del contexto general de las Escrituras y llegamos hasta Isaías y leemos allí en el capítulo 45, versículo 18,
Entonces vemos que en la palabra el profeta nos dice de parte de Dios por el Espíritu Santo, nos dice que Dios es el que hizo la tierra y que tuvo que componerla, que cuando Él la hizo, no la hizo desordenada, ni la hizo vacía, ni la hizo como un desierto. Y cuando nosotros comparamos esto también con lo que escribió Ezequiel en el capítulo 28 y con lo que escribió Isaías también en el capítulo 14, quien desordenó la tierra, gracias hermano, fue Satanás quien la gobernaba entonces. ¿Usted ve? Quien desordenó la tierra, quien la destruyó, quien la convirtió en un caos, en un desierto, fue Satanás cuando se rebeló contra Dios. Entonces, esos versículos 1 y 2 del capítulo 1 de Génesis los entendemos claramente a la luz del contexto de toda la Biblia. Porque si nos quedamos solamente en esos dos versículos, no entendemos el asunto. Pero si eso lo comparamos con lo que dice Ezequiel, con lo que dice Isaías, entonces entendemos el versículo 18 del capítulo 45 de Isaías, que Dios fue el que hizo la tierra y la compuso, que Él no la hizo desordenada, sino que tuvo que arreglar lo que otro desordenó. Amén. Por eso es tan importante, pues, que nosotros sepamos extraer los textos y no predicar o elaborar un mensaje, una enseñanza basado en un criterio que no conocemos, que no dominamos porque no entendemos el contexto de lo que se está tratando. No debemos entonces tomar textos o versículos aislados, es decir, sin tomar en cuenta su contexto o el contexto del pensamiento total del autor, la idea general del capítulo, la armonía gramatical del libro donde se encuentran los pasajes paralelos en otros capítulos o los libros que amplifiquen la enseñanza. Nosotros debemos procurar comparar todas las cosas a la luz del contexto general. ¿Ok? Bien. ¿Cómo lograr la recta interpretación del texto bíblico? Bueno, aquí era donde quería llegar. Brevemente quise darle un toque a eso, pero yo les explicaba, hermanos, cuando nosotros estamos estudiando la palabra y más, cuando estamos elaborando, estamos desarrollando, estamos trazando una predicación, un bosquejo para predicarlo, yo tengo que aprender que la Biblia y Dios uno son. Yo debo aprender a hacerle preguntas a la Biblia. Cuando yo me encuentro con cosas que no entiendo en la Biblia, yo debo preguntarle. Hay muchas preguntas que nosotros debemos aprender a hacer, ¿ok? Para que la misma Biblia nos responda, para que el Espíritu de Dios me guíe a la verdad, a la respuesta de esa pregunta que yo le estoy haciendo. A mí me llaman el muchacho preguntón, los ángeles de Dios, porque yo le pregunto mucho a Dios, yo le pregunto mucho a la Biblia cuando la estoy estudiando. Amén. Debe haber entonces en nosotros un corazón regenerado para que pueda haber esa sintonía, para que pueda haber de parte nuestra con Dios un contacto directo y Dios pueda entonces respondernos esas preguntas, respondernos esas inquietudes que nosotros tengamos. Debemos amar el conocimiento de la verdad, no de la palabra sola, sino de la verdad que ella contiene, que la palabra contiene. Yo debo amar eso, la verdad de Dios. Debemos tener un espíritu de oración y debemos tener voluntad para obedecer a Dios. Entonces, una vez teniendo esto, una vez que nosotros tengamos estas características, vamos con las preguntas. Y desde el punto de vista histórico, nosotros podemos preguntarle cómo ocurrieron los hechos, cómo fue que sucedió eso. Le hacemos la pregunta y bueno, y en base a la pregunta le pedimos al Espíritu de Dios en oración que nos guíe, que nos ayude a entenderlo. Y Él nos va llevando y nos va haciendo buscar en un libro, en el otro, en el capítulo, en otros versículos, qué sé yo, hasta dar con el asunto. El asunto es responder la pregunta que yo estoy haciendo. Estas preguntas yo les recomiendo a todos ustedes, siempre las guarden en su corazón y se las hagan al Señor. ¿Cómo ocurrieron los hechos? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y por qué?
No, yo no puedo estar de acuerdo con Dios. Dios es un sanguinario, mandó a su propio hijo para que muriera en la cruz, para que lo mataran. ¿Cómo es posible que Dios haya permitido que a su hijo le metan una cruz, lo claven en una cruz y le pongan una corona de espinas en la cabeza? Eso no puede ser, es una crueldad. Tienen que preguntarle, Señor, ¿por qué tú permitiste eso? ¿Cuál fue la razón de que Jesucristo padeciera todo lo que Él tuvo que padecer en su pasión a la cruz? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las ocasiones y las causas? Los lugares históricos, costumbres, las leyes de la época, etc. Asumir las circunstancias trasladándonos al tiempo de las Escrituras y ver entonces allí en las Escrituras, con estas preguntas ya respondidas, ver cómo nosotros lo adaptamos a nosotros, a nuestra cultura, a nuestro tiempo. Amén. Desde el punto de vista literario gramatical, también hay una cantidad de preguntas que debemos hacernos. Por ejemplo, tenemos que analizar bien cada frase, analizarla bien. En esto mucha gente hierra. Una vez pasaron a un hermanito para que leyera un pasaje de las Escrituras, y el hermanito abrió en el libro de Hechos de los Apóstoles y buscó el pasaje y empezó a leer, y llegó al punto donde le dice alguien a Pablo: Saulo, Saulo, las muchachas te tienen loco. Las muchachas te tienen loco. Y la gente empezó a rascarse la cabeza. ¿Cómo así que las muchachas te tienen loco? No, lo que él estaba leyendo, en realidad lo que tenía escrito es: Saulo, Saulo, las muchas letras te tienen loco. Pero como él no estaba prestándole mucho la atención, o bien la atención, entonces cuando él estaba leyendo, lo que leyó fue: las muchachas te tienen loco. Imagínense. Ahora, muchos en el pueblo que no saben el pasaje, que no conocen, cuando escuchan a este hermanito leer el pasaje de las Escrituras, entonces ese era el aguijón de Pablo, que las muchachas lo tenían loco. Eso es lo que la gente puede pensar, pero en realidad no era eso lo que estaba leyendo. Nosotros pues tenemos que analizar bien el significado de la frase. Si no lo estamos leyendo correctamente, imagínense cómo lo vamos a entender correctamente. Es un ejemplo, una idea de cómo suceden las cosas cuando no se hacen correctamente. La etimología de las palabras, qué importante. Yo por años luché mucho con este asunto que le dijo Jesús al ladrón que se arrepintió en la cruz. El Señor le dijo al ladrón que se arrepintió: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y yo decía: Señor, no puede ser, no puedo entender esto. ¿Cómo es que tú le estás diciendo al ladrón: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, si tú no fuiste al paraíso el día en que moriste en la cruz? ¿Cómo fue que le dijiste eso al ladrón, si cuando tú moriste, a donde fuiste fue al infierno? Eso es lo que me dice la palabra. Y yo tuve mucha lucha con esto, no lo entendía, pero la gran mayoría de las traducciones que tenemos lo traducen así. Hoy día, gracias a Dios, ya están saliendo nuevas traducciones, nuevas versiones, en donde este pasaje se ha corregido. Y hace muchísimos años, gracias a esa inquietud y esas preguntas que yo le hice al Señor, me reveló el Señor, y hoy en día se confirma que el Espíritu Santo de Dios me estaba revelando la verdad, que eso no fue lo que le dijo Jesús, que era un error gramatical lo que se había cometido en la traducción de ese pasaje. Porque realmente lo que Jesús le dijo al ladrón no fue: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, sino que le dijo realmente: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso, lo cual es muy diferente. Hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Entonces yo tengo que analizar bien. Ahora, precisamente por eso es que nosotros debemos conocer las Escrituras. No es lo mismo decir: de cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso, a menos que el paraíso haya sido el infierno, el Hades o el Seol.
Ahora, que yo sepa, a donde Jesús descendió y donde estuvo 3 días y 3 noches, fue al corazón de la tierra. Y en el corazón de la tierra Él se encontró en un lugar de tormento, en donde estaban las almas de todos aquellos que habían muerto sin salvación. Había un lugar separado de este por una gran cima, que lo llamaban el seno de Abraham, en donde estaban todas las almas de los santos del Antiguo Testamento. ¿Ok? Jesús les predicó tanto a los unos como a los otros. Sí. Pero cuando Él resucita, cuando Dios le vivifica, cuando Dios lanza desde lo alto el poder Kratos, el poder de resurrección sobre Jesús, Jesús entonces se traslada hacia el seno de Abraham y le dice: bueno, muchachos, agarren sus maletas que nos vamos de aquí. Y se cumple lo que leemos en el capítulo 4, versículo 8 de Efesios, donde Pablo escribe: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Como lo traducen otras versiones, llevó a los muchos que estaban cautivos, o como también se traduce, llevó a muchos que estaban esperando por aquel que les había de sacar o de llevar de allí a su lugar. Amén. Cuando nosotros leemos en Mateo capítulo 28, los versículos 50 al 53, encontramos que el Señor, después que resucita, nos narra eso el evangelista, después que resucita, dice que hay un terremoto, que se parten los sepulcros, las rocas, se abren los sepulcros y resucitan, se levantan muchos cuerpos de santos que habían dormido. Y mire que tiene el detalle de decir de santos que habían dormido. Se levantaron de los sepulcros. Lo que me hace entender es que se levantaron con sus propios cuerpos, que a lo mejor estaban vueltos polvos, que a lo mejor lo que tenían eran pedazos de hueso, pero Dios, por el poder de resurrección con que Cristo les levanta, ¿ok?, les revistió otra vez de carne, pero carne glorificada, y ellos se levantan con sus propios cuerpos y aparecieron a la santa ciudad de Jerusalén. Y la gente estaba asombrada y maravillada de ver a todos esos que por años habían estado muertos, sepultados. Ahí estaba Moisés, ahí estaba Abraham. Imagínate ese mundo de gente del Antiguo Testamento. Amén. Jesús resucita y con Él resucitan los santos que estaban en el seno de Abraham. Amén. Bueno, todo esto es para que entendamos lo que estamos hablando acerca de hacer una buena interpretación de una frase, hacer un buen análisis de una frase, entenderlo bien. No es cierto que el Señor le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, sino que Él le dijo: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Una cosa es: estarás conmigo en el paraíso. Esto se refiere al futuro, cuando ya yo me levante, cuando ya yo resucite, cuando yo sea la resurrección que resucite a todos los que han muerto, entonces tú también te vas a levantar, porque el paraíso, que yo sepa, está en el tercer cielo y no en el corazón de la tierra. Amén. Bien, seguimos adelante. Entonces, analizando el significado de cada frase, la etimología de las palabras, qué significa realmente cada palabra, qué significaban en el tiempo del autor, establecer las relaciones del pasaje con su contexto, examinar el contenido del idioma original, muy importante, usar varias versiones de la Biblia. Porque una pregunta: ¿por qué usted cree? Se lo pregunto a ustedes y se lo pregunto a todos los que están escuchando las enseñanzas a través de las redes o a través de YouTube, por internet. ¿Por qué ustedes creen que existen tantas versiones de la Biblia? ¿Por qué será que hay tantas versiones de la Biblia? ¿Por qué se habrá dado la gente o los responsables de expandir la palabra escrita, pues? ¿Por qué se habrán dado a la tarea de hacer tantas versiones, revisiones y revisiones? Y pasa el año 90 y viene el 95 y viene el 98 y viene el 2000 y el 2005 y el 2010 y cada vez sacan nuevas versiones. Porque en la medida en que estudian el idioma original en que se escribieron los sagrados escritos, amén,
encuentran que hay traducciones que se hicieron incorrectas y entonces están corrigiendo. Por eso es tan importante que nosotros sepamos analizar y buscar bien la etimología de las palabras. Amén, gloria al Señor, porque en este tiempo Dios por su Espíritu nos está a nosotros ayudando mucho en esto. Mucha gente ha permanecido solamente con una Biblia, la versión Reina Valera, que se ha encontrado que tiene infinitas cantidades de errores, infinitas cantidades de errores en traducciones dentro de ella. Hay muchas cosas. Bien, parafrasear los textos, o esto es simplificarlos en lenguaje popular. Parafrasearlos es tratar de... Mire, un error que la gran mayoría de la gente tiene muchas veces es que quieren memorizar las escrituras al caletre, que se dice, ¿no? Al caletre. Taca, 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 taca. Yo lo que debo procurar es entender bien el texto, entenderlo bien. Una vez que lo entienda, decirlo en mi propio lenguaje, pero decir lo que yo entendí bien, o sea, lo que en realidad quiere decir el pasaje, el texto. No importa que no lo diga exactamente al pie de la letra como está escrito, pero lo importante es que diga exactamente lo que quiere decir, lo que dice allí, con mis propias palabras, en fin. Es interesante esto. Desarrollar un agudo sentido de pertinencia, nosotros debemos entender o descubrir la propiedad, la realidad pues que existe dentro de ese pasaje, dentro de ese texto, de ese contexto, de lo que se está estudiando aquí. Por la sabiduría del Espíritu Santo y aplicando los recursos exegéticos, aprender a discernir y a aplicar los puntos de correspondencia entre la situación histórica de la cual el escritor bíblico se dirigió y la situación presente a la cual el predicador moderno se debe dirigirse hoy. Es preciso descubrir los puntos concordantes, interpretar los tipos y figuras simbólicas para establecer la correcta autoridad de la palabra de Dios para todos los tiempos. ¿Ok? Tenemos que saber cómo aplicar lo que sucedió en un contexto diferente allá en el pasado con lo que está sucediendo hoy en nuestro presente. Hay dos hechos que garantizan que esa pertinencia siempre existirá en la palabra de Dios, o sea, algo propio de la palabra de Dios. Y hay algo que a mucha gente se le pasa por alto. Cuando hablamos de pertinencia, déjenme decirle brevemente la definición de pertinencia. Yo lo tengo aquí. La pertinencia es la oportunidad, adecuación y conveniencia de una cosa. Es algo que viene a propósito, que es relevante, apropiado o congruente con aquello que se ve o se espera. La palabra como tal proviene del latín pertinencia, que significa correspondencia, o sea, corresponde. Lo que yo estoy interpretando en realidad corresponde a la verdad de Dios en las Escrituras, ¿ok? Aquello que pertenece a alguien. En este caso estamos hablando de la pertinencia de la palabra de Dios. Bien, teniendo esto en cuenta, hay algo aquí que nosotros siempre debemos considerar. Y es la inmutabilidad del carácter de Dios, el cual nunca cambia. Bueno, sí, Dios dice así en ese momento, pero en el día de hoy es diferente, ahora es otra cosa. Estos días yo escuchaba un programa que papá estaba oyendo por la radio. Yo desde lejito estaba escuchando lo que estos predicadores por la radio estaban diciendo. Y ellos hablaban allí de que el diezmo no es para este tiempo. El diezmo no es para lo que se está usando en este tiempo. Ellos decían que cuando Dios estableció el diezmo, lo estableció era para mantener a la iglesia. Primer error, porque el diezmo fue establecido no para mantener a la iglesia. Eso es falso. Porque cuando se estableció no había iglesia, había el tabernáculo de los judíos, en donde se practicaba un culto muy diferente al que practica la iglesia. Es más, antes de ese culto en el tabernáculo en el desierto,
ya se practicaba el diezmo, aunque no había ley. Porque si usted recuerda, Abraham, cuando fue tras los que habían saqueado, que le entregó el diezmo del botín. Y pregunto, ¿a quién le entregó Abraham los diezmos del botín recuperado? ¿A quién? ¿Y quién era Melquisedec? A ver, ¿quién era Melquisedec? Sumo sacerdote. Sumo sacerdote. ¿Ah? Entonces, el sumo sacerdote no es la iglesia, es el siervo de Dios. Ahora, cuando nosotros estudiamos en el contexto del asunto de la ley del diezmo, cuando Dios lo estableció allá en número 18, creo que es, si no me equivoco, en número 18, Él le reparte la herencia a todas las 12 tribus de Israel, y a 11 de las tribus les entregó tierras para que cultivaran, para que se enriquecieran, y a estas 11 tribus a quienes Dios le dio herencia, les dio una ordenanza, que ellos apartaran sus diezmos y ofrendas y primicias, y hay un orden que no vamos a hablar aquí hoy, y que esos los entregaran ¿a quiénes? ¿A la iglesia? No, a los levitas. Los levitas era la tribu número 12, una tribu que fue escogida por Dios para que ejerciera el sacerdocio. Usted ve, el diezmo y las ofrendas eran entregadas a estos levitas que Dios escogió como sacerdotes. Es más, Dios en el contexto les dice a estos: la herencia de ustedes soy yo. Están fallos, pues. Están fallos los levitas. La porción de ustedes soy yo. Mis diezmos y mis ofrendas yo se las doy a ustedes a cambio del trabajo que ustedes están realizando en el tabernáculo. Para eso se estableció la ley de los diezmos y las ofrendas, no para las iglesias, mentira, sino para sostener a los ministros de Dios que trabajan en el santuario. Entonces estos señores estaban predicando por la radio que eso era un robo, una estafa. Están hablando cosas que no conocen, porque la realidad es otra. Lo que la Biblia me enseña a mí es otra cosa. Es más, yo nada más he conocido 2 congregaciones locales, aquí en Maracaibo, por cierto, que han practicado esta ley correctamente según las Escrituras. Y lo he mirado de esta forma. La gente en la congregación tiene sus trabajos. Unos trabajan en la universidad, otros trabajan en la empresa, en la fábrica, unos son choferes, unos hacen arepa, etcétera, etcétera. Cada uno tiene su herencia, tiene su porción de donde extraer o tener sus ingresos. Pero le entrega al Señor los diezmos y las ofrendas, que el Señor las entrega a sus ministros. Ahora, en la iglesia, el orden es este: hay un pastor, que es el que gobierna de parte de Dios. Aparte del pastor, hay los que ayudan al pastor a pastorear, que están atendiendo las iglesias celulares que llamamos, o las iglesias en las casas. Son ayudantes del pastor, son pastores poimán. Existe el pastor poimén, hay el pastor egiomí, hay el pastor poimén, el egiomí, hay el poimano. Entonces el poimén es el que es obispo, el que supervisa, el que tiene en su cobertura varias iglesias y varios ministerios, varios pastores. El egiomí es el pastor que ayuda en una iglesia local, pero que está bajo la cobertura del poimén, ¿ok? Y hay los poimanos, que son los que ayudan de diferentes maneras a pastorear también la grey de Dios. Entonces, estas 2 iglesias que yo he conocido que practican la regla bíblica, todos traen los diezmos. Entonces, el pastor con todos los ministros se reúnen, apartan lo que es necesario para el sostén de la casa, la electricidad, esto, aquello, el conserje, qué sé yo. Y entonces el resto se reparte equitativamente para todos los que están allí. Allí entran los adoradores, los músicos, los que cantan, los ujieres. Ahora, hay líderes dentro de todos esos grupos.
hay el pastor principal. Todos ellos, de su porción, apartan su 10ª parte, el diezmo de ellos, y se lo entregan al líder principal, al pastor, en este caso. Pero fíjense la repartición, equitativamente para todos. Entonces todos apartan una 10ª parte y se la entregan al pastor. Y el que es líder allá en la iglesia celular o de la casa, qué sé yo, al otro que está al frente de su congregación. Entonces es una cuestión como se practicaba en el Antiguo Testamento cuando el tabernáculo en el desierto, cuando Moisés. ¿Ves? Los levitas, mire, los levitas, la tribu de Leví, el trabajo que ellos tenían, vale la pena meterse por aquí un ratico, un poquito con esto, pero los que hacían el trabajo de levantar la tienda, de levantar el tabernáculo, de acomodarlo y de carretearlo o trasladarlo cuando se movía la nube, cuando el Señor les decía que tenían que moverse, eran los levitas. Aparte de los levitas había el sumo sacerdote, que era Aarón, y habían los sacerdotes que eran los hijos de Aarón, y Moisés, que era el líder principal, como decir, el que gobernaba a todos, ¿ok? ¿Qué hacían entonces los levitas? El pueblo le entregaba sus diezmos y sus ofrendas a los levitas, que eran los que se encargaban de recoger las tiendas, recoger todo aquel poco instrumentos y organizarlo y trasladarlo, ¿ok? Pero los levitas apartaban la 10ª parte de lo recibido y se lo entregaban a los sacerdotes, y al sumo sacerdote le entregaban también todos la 10ª parte. O sea que es una cadena. Así es como se utilizaba en el tiempo bíblico la ley del diezmo y de las ofrendas. Solamente he conocido 2 iglesias que lo hacen así, porque en la gran mayoría de las iglesias el sistema es: tenemos un tesorero, el tesorero recibe los diezmos y las ofrendas, y él, como tesorero de la directiva de la iglesia, decide qué es lo que van a hacer. Bueno, al pastor le vamos a dar un sueldo, un sueldito, y aquí tenés tu sueldo. Hermano, te vamos a aumentar un poquito el sueldo porque es verdad que se ha puesto la cosa apretada. Entonces le aumentamos un porcentaje. Bueno, Maduro ordenó un aumento del tanto por ciento a todos los trabajadores. Bueno, pastor, le vamos a aumentar también a usted. Pero eso es antibíblico 500%. Bien, ya no hablo más del asunto. Pero yo creo que vale la pena, en relación con lo que estamos tratando aquí, para que quede bien claro lo que estamos hablando. Qué interesante es que nosotros aprendamos a ver la verdad de las cosas en las Escrituras. Estos 2 predicadores decían que eso era del diablo, que eso era una estafa, que la gente, que eso no era para ningún pastor, ni para ningún profeta, hermano, no. Ellos están muy equivocados porque no conocen la palabra de Dios. Eso no es de la iglesia. No hay tal cosa como el tesoro de la iglesia. La iglesia traía sus diezmos y sus ofrendas y los ponía, no solamente estos, sino aún lo que vendían, porque tenían todas las cosas en común, y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y los apóstoles eran los que administraban todo eso y repartían al pueblo, y no había necesitados en medio de ellos. Así era como funcionaba en la iglesia de la Biblia, en el libro de los Hechos. ¡Qué tremendo! Entonces, qué bueno es, ojalá que nosotros pudiéramos aprender de estas cosas. Y bueno, algunos se han atrevido a practicar el diseño original y les está funcionando de maravilla. Hay otros que quieren seguir con el mismo sistema de hombres, y bueno, allá ellos. Así que la palabra de Dios, hermanos, siempre será vigente, pertinaz y operativa. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Lo que tenemos que aprender es el principio para aplicarlo hoy. El mismo principio de ayer es el principio de hoy. No, hermano, es que ya eso terminó. Dígame en qué parte de las Escrituras dice que el diezmo y las ofrendas terminó, para yo decirle lo que yo encontré en las Escrituras. Cuando Dios estableció la ley del diezmo y las ofrendas, lo selló bajo pacto de sal. El pacto de sal significa que es invariable, que no puede ser modificado y que no termina jamás. Y dice que estableció esa ley perpetuamente para siempre
para todas las generaciones del sacerdocio de Dios en su santuario. Ahora, el santuario de Dios en este tiempo es la iglesia, ¿sí? No el tabernáculo. El tabernáculo era para los israelitas allá en Jerusalén, pero para la iglesia, pregunto, ¿los sacerdotes están o no están vigentes y están o no están aprobados por Dios como sacerdotes suyos? Esa ley es eterna, es perpetua y sellada bajo pacto de sal. No puede ser modificada, no puede sufrir variaciones. Cuando Jesucristo estuvo predicando, Él se metió con muchas de las leyes que estaban escritas. ¿Oísteis que fue dicho? Dijo Jesús. Lo han leído allá en Mateo 7 y muchos de los capítulos, pues, en Mateo. Jesús se metió con muchos pasajes o muchas de las leyes que se habían escrito. Pero hay una ley con la que Él nunca se metió o nunca modificó. Él le hizo enmiendas o modificaciones a algunas de las leyes. Ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, ¿ven? Ahí está la enmienda, la modificación de la ley. Pero cuando le preguntaron acerca de los diezmos, Él les dijo, diezmáis la menta, el heno y el comino. ¿Y qué dijo Jesús? Esto os es necesario hacer, sin dejar de hacer lo otro que también es importante, que es practicar la justicia, la misericordia y la paz. Es necesario hacer. Ahora, cuando usted va al libro de Hebreos, va a encontrar que allí, unos 50, 54 años después de Cristo, ya el Señor había partido, la iglesia ya estaba en expansión por todas partes. El escritor de la carta a los Hebreos dice, mientras hombres mortales reciben tiempo presente los diezmos y las ofrendas, allá en los cielos los recibe uno de quien se dice que vive por los siglos de los siglos, refiriéndose a Jesús, que es según el orden de Melquisedec. Pero ¿por qué 54 años después de Cristo, que se supone ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? El escritor dice, por el Espíritu de Dios, que mientras hombres mortales reciben, no iglesias, sino hombres mortales, sacerdotes de Dios, reciben aquí los diezmos y las ofrendas, allá los está recibiendo uno de quien se dice que vive por los siglos de los siglos. Hay un ejemplo aquí en la historia de Elías. Vamos a leerlo brevemente y vamos a seguir adelante. ¿Qué tiene en común Elías y los que compartieron con él, con las personas que vivimos 2000 años después y que estamos miles y miles de kilómetros de distancia del lugar en donde ocurrieron estos hechos? ¿Cuáles son los puntos de correspondencia entre aquella situación de la historia bíblica, pues, y la nuestra o de nuestras congregaciones latinoamericanas hoy? Apliquemos los puntos anteriores. Vamos a mirar algunos ejemplos aquí. ¿Cómo podemos extraer el tema del mensaje de cada texto bíblico? El texto bíblico nos proporciona el tema para el mensaje que hemos de predicar, pero ¿qué es el tema? Ahora, vamos a estar explicando algunas cosas que son bien interesantes y que componen o conforman el bosquejo o el esqueleto de la predicación que vamos a estar compartiendo con el pueblo, con la gente. El tema es la materia, la idea central, asunto o ponencia principal presentada y desarrollada en el transcurso del mensaje. Es de lo que se trata el mensaje. Yo tengo un texto bíblico y tengo una idea que el Señor me dio para desarrollar ese tema central. Ese tema central va a tener varios puntos, varios subpuntos. Entonces yo voy a procurar, pues, enfocar el tema en procura de conseguir el objetivo. La forma principal de expresar el tema es en el título del mensaje. Vamos a mirar varios ejemplos un poquito más adelante, ya vamos a llegar allá. Pero vamos a suponer que estamos hablando de la viuda de Sarepta. Y llegó el profeta y lo que ocurrió allí. Y vamos a comparar eso con lo que está ocurriendo en nuestros días. En nuestros días está
mucha gente, por causa de esta situación política y económica que estamos viviendo en Venezuela, mucha gente está muriendo de hambre. Hay gente que está como aquella viuda, que le dijo, bueno, vamos a darte lo poco que nos queda y nosotros vamos a echarnos a morir. ¿Cómo aplicamos pues aquello? Vamos a buscar el tema del mensaje. Y el tema del mensaje entonces es la viuda de Sarepta hoy. ¿Será bendecida la viuda de Sarepta hoy? ¿Cuántas viudas de Sarepta habrán hoy en día aquí en Venezuela? O que son como esa viuda. ¿Cómo cuántas habrán? Bueno, esa viuda de Sarepta es una forma representativa de mucha gente que no necesariamente son mujeres, sino hombres también. Pero esa necesidad, ¿cómo nosotros podemos confiar en que el hombre de Dios, el profeta de Dios, enviado por Dios, enviado realmente por Dios para bendecirnos, pero nos dice que le demos el poco pan, la poca harina que hay, que alcanza solamente para un pan, una sola comida que ellos tenían? ¿Cómo hacemos ahora? Bueno, vamos a darle el pancito para el varón de Dios, el profeta de Dios, y nosotros, bueno, a prepararnos para la partida. Hermano, hay mucha gente hoy en día muriendo, literalmente muriendo de hambre. Hoy en día es cuanto más nosotros necesitamos practicar las leyes del reino. Dice el Señor que ¿cuál de nosotros que ve a su hermano que está padeciendo necesidades, que tiene hambre, que está pasando o viviendo en desnudez, que no tiene cómo sustentar pues a sus hijos, en fin, le dice, bueno, ven en paz, y lo deja ir sin darle un bocado de comida o un vestido, aunque sea ya un poco usado, qué sé yo? Dice el Señor una palabra bastante fuerte a los hermanos que tal hacen. No es lo correcto en este caso que nosotros le demos de comer a esa persona y que le demos de vestir a esa persona. ¿Qué pasa cuando nosotros le damos al pobre, al necesitado? ¿Qué pasa? ¿Qué dice la Escritura? Al que al pobre da, a Dios presta. Y Dios no le debe a nadie. ¿Y saben lo que está pasando con la iglesia del Señor en este tiempo? Bueno, muchos, gracias a Dios, han abierto sus ojos, están entendiendo la situación y están obrando conforme al principio establecido en las Escrituras. Pero muchos no, muchos están robando inclusive los diezmos del Señor. No, hermano, y la cosa está tan apretada que no me alcanza ni para comer yo, conti más para darle los diezmos a nadie. No, pues por causa de ese pensamiento que tú tienes, entonces la estás atravesando peor. Ahora es cuando más vas a padecer tú de necesidad. ¿Qué está pasando con aquellas iglesias, con aquellas personas que han abierto su corazón y que están ayudando a los que están necesitados? Yo no sé cómo, pero Dios está abriendo las puertas y para ellos está lloviendo bendición sobreabundante. Bendición sobreabundante. Gloria a Dios. Y todo aquel que da, recibe multiplicado lo que está dando. Pero lamentable y tristemente hay mucha gente que se cierra al principio de la palabra de Dios. El tema entonces es la materia, el ideal, ¿verdad? La forma principal de expresar el tema es el título del mensaje. En el título nosotros estamos expresando qué es lo que queremos alcanzar. Otra manera de expresar el tema es por medio de la proposición, la propuesta que yo traigo, lo que yo quisiera alcanzar. Ok, el título es, la proposición es una declaración breve invitando a los oyentes a descubrir juntos las características o puntos principales del tema del mensaje. O sea, en la propuesta, yo quiero hoy hablar acerca de este tema. Entonces, en el desarrollo del bosquejo que tengo para predicar, el tema lo voy a desarrollar en base a ese título, que es el tema que traigo para compartir con la gente. Cada tema derivado de un texto bíblico debe tener tres cualidades. Debe ser vital, o sea, oye, que sea necesario, que sea lo que la gente en realidad necesite escuchar. Resaltar algunas de las grandes verdades de la fe cristiana
No temas sin importancia. Hay gente que predica cualquier cosa y la gente se va como vino. Y si es posible se va hasta confundido. La idea es pedirle a Dios que te muestre cuál es la necesidad, para entonces suplir esa necesidad. ¿Quiere Dios o no quiere Dios suplir la necesidad de su pueblo? Pues hay muchos pueblos, hermano, que no está siendo suplido porque tiene hombres que sencillamente no se meten con Dios y no lo preguntan a Dios qué es lo que Él le quiere dar a su pueblo del alimento espiritual. Es lamentable, pero esa es la realidad. Debe ser pertinente, o sea que el tema que se va a trazar, que se va a desarrollar, sea propio, sea conforme al propósito de Dios. Esa es la característica principal que debe tener ese tema que yo voy a desarrollar, que sea según el propósito de Dios, que alcance pues lo que Dios quiere que alcance, que produzca el resultado que Dios quiere que produzca. Debe tener legítima relación con las Escrituras, debe ser cristocéntrico, escritural, no cosa de hombre, no extraído de mentalidad humana, sino extraído de la verdad de Dios. Fíjense que no estoy diciendo de la palabra de Dios, porque llamamos palabra de Dios todo lo que está escrito en la Escritura, en la Biblia, ¿sí? Aunque todo fue inspirado, sin embargo, estoy diciendo de la verdad de Dios. Hay algo que Pablo le dice a los corintios en la primera carta, y es que cuando yo vine a ustedes, no vine con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, esto es básico, es vital, es sumamente esencial, es sumamente necesario que nosotros basemos todo en la verdad de Dios. Amén. ¿Hay formas legítimas de extraer el tema de los textos bíblicos? Sí, muchas formas. Podemos encontrarlo directamente del texto, es decir, idéntico al sentido que tiene en el texto bíblico, y se consigue por aplicar el método histórico literario. El mismo texto proporciona el tema. Por ejemplo, vamos a leer allá en Gálatas capítulo 6, los versículos 7 y 8. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Bueno, aquí tenemos una idea. ¿Qué podemos extraer nosotros allí como tema para predicar? ¿Qué títulos podemos extraer de allí, de ese pasaje? Por ejemplo, la ley de la cosecha espiritual. O pudiéramos también hablar de la ley de la siembra y la cosecha. Obviamente eso está evidente allí en el pasaje leído. Eso está clarito, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos como título el tema que vamos a predicar basado en ese pasaje: la siembra o la cosecha espiritual, y la siembra y la cosecha. ¿Ok? La ley de la siembra y la cosecha. De aquí inferimos del texto lo siguiente: podemos por deducción, o podemos por inducción, o por analogía desarrollar el tema pues que hemos escogido. ¿Okay? Podemos desarrollar el tema que hemos escogido de ese pasaje de Gálatas. Entonces, por deducción, ¿qué es? ¿Qué es deducción? Es cuando por razonamientos deductivos traemos una verdad de lo universal a lo particular o singular, la necesidad explícita de cada persona. Pero por deducción, miremos las definiciones. Yo las tengo aquí. Una definición que yo busqué dice: sacar consecuencias de un principio, propósito o supuesto. Inferir, o sea, sacar consecuencias de algo. Rebajar, restar, descontar alguna partida de una cantidad. Dicho de las partes, alegar, presentar sus pretensiones o defensa. Deducción, o sea, cuando nosotros le decimos a alguien: bueno, por tu silencio yo deduzco que en realidad estás atravesando por un fuerte problema. ¿Ves? Es como llegar a la conclusión de que tú estás atravesando un problema, porque en tu semblante, en tu silencio, en tu expresión, en tu manera de comportarte, lo veo. ¿Ves?
deducción. Deducción es como concluir, como llegar a la conclusión de que hay algún asunto allí. Entonces yo puedo extraer un tema por deducción, más o menos esta es la idea, por deducción, o por inducción, que es algo más o menos contrario a esto. En cuanto llevamos esa verdad de lo particular o singular a lo universal o total, es lo contrario, el caso contrario. Hay un caso en particular, la viuda de Sarepta mencionaba yo, pero ahora lo vamos a llevar al pueblo en general, a todos en el pueblo de Dios. ¿Ves? De lo particular a lo universal. Vamos a llevar el caso por inducción, vamos a inducir. ¿Qué es inducción? Instigar, persuadir, mover a alguien, ocasionar, extraer o partir de determinadas observaciones o experiencias particulares el principio general que en ellas está implícito. Producir a distancia en otros cuerpos fenómenos eléctricos o magnéticos, así. Entonces ahora estamos buscando de lo particular que encontramos en las Escrituras, un caso en particular, vamos a llevar eso, vamos a inducirlo a todos los que estén presentes allí en el pueblo de Dios. ¿Ok? Y lo otro es por analogía. Analogía cuando armonizamos o aplicamos lo singular o particular de un hecho a lo singular o particular de otro. Entonces, la definición que tengo yo aquí de analogía dice: razonamiento basado en la existencia de atributos semejantes en seres o cosas diferentes. Semejanza entre partes que en diversos organismos tienen una misma posición relativa y una función parecida, pero un origen diferente. Método por el que una norma jurídica se extiende por identidad de razón a casos no comprendidos en ella. Semejanza formal entre los elementos lingüísticos que desempeñan igual función o tienen entre sí alguna coincidencia significativa. Creación de nuevas formas lingüísticas, etc. Entonces, analogía, hermanos, yo tengo que analizar lo que estoy viendo allí en ese pasaje, en ese título, en ese tema, para ver cómo lo aplico no solamente a lo particular, sino también a lo universal. Vamos a tratar de que eso sirva para todos, que la chaqueta se la puedan poner todos. Amén. Un ejemplo de esto, un ejemplo de deducción, un tema sacado por deducción, o sea, por conclusión, por deducción. Vamos a leer en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, ¿qué encontramos nosotros por deducción aquí en este pasaje que pudiéramos utilizar como título o tema central para desarrollar nuestra predicación? ¿Cómo llevar a cabo la gran comisión? Estamos hablando aquí que Jesucristo nos ordenó una gran comisión. Esa gran comisión nos lleva a predicar el Evangelio a toda criatura en todo el mundo y a practicar lo que Él nos ordena allí. A todo el que cree, bautizarlo y enseñarle. Primero el bautismo y después la enseñanza. Entonces, un tema por deducción. ¿Cómo vamos a llevar a cabo esa gran comisión? ¿Cómo vamos a llevar a cabo esa gran comisión? Bueno, vamos entonces a desarrollar el tema. Para desarrollar ese tema, vamos a buscar 3 puntos que puedan tener concordancia con esa gran comisión. O sea, estamos preguntando cómo llevar a cabo esa gran comisión. Lo primero, aprendiendo a orar con la fe que mueve montañas. Aprendiendo a orar. Vamos a tratar de darle ese título y aplicarlo en la idea de llevar a cabo la gran comisión. Bueno, vamos a tener el primer punto del desarrollo de esa predicación, cómo llevar a cabo la gran comisión. Bueno, vamos a llevar a cabo primero orando. Primero vamos a establecer en nosotros un principio de fe que mueva montañas. Una de las cosas que Jesucristo nos hace a nosotros entender en su palabra
es que la fe que nosotros debemos tener debería ser la misma clase de fe que tiene Dios. ¿Usted puede creer que nosotros podamos tener la misma clase de fe que tiene Dios? ¿Usted cree que nosotros podemos tener la fe? Mire, en el momento mismo en que nosotros creemos que Jesucristo es el Señor, cuando somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, en nosotros se implantan lo que conocemos en Gálatas capítulo 5, el fruto del Espíritu Santo. Y en el fruto del Espíritu Santo, Dios, como naturaleza que nos ha dado, en este nuevo nacimiento que ahora tenemos, en esta nueva creación que ahora somos, Dios implanta en nosotros su carácter. Ahora nosotros tenemos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Ahora, esa fe que nosotros tenemos allí, que se nos dio en el momento de ser sellados, ¿qué clase de fe cree usted que es? Esa es la clase de fe que tiene Dios. Lo que pasa es que nosotros como niños necesitamos madurar, necesitamos crecer, ¿ok? Y para que nosotros podamos crecer, madurar, necesitamos alimentarnos bien. Y esa alimentación, ¿de dónde nosotros la podemos obtener? De la palabra que sale de la boca de Dios, de la verdad de Dios. Amén. Cuando nosotros somos alimentados de una manera bien balanceada, entonces dice que la fe es, no es que la fe viene, porque la fe ya vino, nos fue dada cuando nacimos de nuevo. En el sello del Espíritu Santo a nuestras vidas, el Señor nos dio su fe. Pero esa fe se desarrolla por la palabra de Dios. Pero ¿cómo es que la palabra de Dios va a desarrollar esa fe? Cuando primero tú tienes el oído espiritual. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando tú te metes mucho con Dios y conoces la palabra de Dios, se abre tu oído espiritual y aprendes a oír a Dios. Y así mismo con el sentido de la vista, amén, y también con el sentido del tacto, porque también se nos dice que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo, que pensemos, que sintamos como Cristo, que tengamos la voluntad misma de Cristo, en fin. Bien, entonces, ¿cómo llevar la gran comisión? Aprendiendo a orar con la fe que mueve montañas. ¿Usted cree que la fe de Dios mueve montañas? ¿Cómo dijo el Señor? Que lo que nosotros digamos, si lo creemos, lo tenemos. Lo tenemos. No dice que lo tendremos, sino que lo tenemos. Y dice que lo que nosotros digamos será hecho. No solamente haréis esto que yo hice con el sicómoro, o lo que hice con la higuera, que se secó desde las raíces. No, a la montaña donde está la higuera le hablaremos y nos obedecerá. Le diremos que se pase a lo profundo de la mar y nos obedecerá. Ok, ese es un punto a desarrollar pues dentro del tema. Ok, dando y contribuyendo con nuestro dinero, el segundo título o subtítulo debemos decir, dando y contribuyendo con nuestro dinero. ¿Cómo? Estamos hablando de un título para desarrollar un tema de predicación. ¿Cómo llevar a cabo la gran comisión? Primero entonces es teniendo o aprendiendo a orar con la fe que mueve montañas, primero. Lo segundo es con las contribuciones que nosotros aportemos para poderlo hacer, porque predicar el Evangelio no cuesta nada, ¿sí? La palabra de Dios no cuesta nada, pero llevar esa palabra a la gente que la necesita cuesta dinero, porque hay que pagar pasajes, hay que gastar ropa, hay que esto, que aquello, que lo otro, ¿verdad que sí? Entonces nuestro aporte va a servir para pagar el avión, para pagar el pasaje, para que coman los misioneros, para lo que sea, pues. Y por ahí vamos desarrollando el segundo punto o subpunto de este tema. Y la tercera, dedicando toda nuestra vida en el ministerio, consagrados al Señor. Ahí hay 3 subpuntos, 3 subtítulos para desarrollar el tema. El tema no es idéntico al significado histórico, pero es inferido por deducción. Un tema inferido por deducción.
podemos hablar de estas cosas relacionadas con el pasaje que leímos. ¿Ok? Otro ejemplo, un tema sacado por inducción, el caso de Zaqueo. Cuando nosotros leemos allá en Lucas capítulo 19, 1 al 10, no lo vamos a leer todo. El Señor venía, Zaqueo era un hombre bien pequeñito, bajito de estatura. Él quería ver al maestro, había escuchado hablar tanto de sus maravillas, sus milagros, todo eso, pero no podía porque no tenía estatura para poderle ver. Solamente veía la cintura de la gente que estaba allí amontonada, arremolinada alrededor de Jesús. ¿Qué hizo Zaqueo? Salió corriendo, se adelantó por el camino donde Jesús había de pasar, se subió a un árbol, sicómoro era, creo, ¿no? Se encaramó allí en el árbol, lo trepó y empezó a esperar a Jesús para verlo clarito desde arriba. Pero Jesús, que no se le escapa nada, vio a Zaqueo. Lo llama: Zaqueo, desciende allí, hoy me es necesario posar en tu casa, etcétera, etcétera. Conocemos la historia. Ahora, ¿cómo sacar de allí por inducción el tema sobre Zaqueo? El triunfo del cristiano sobre las dificultades, por ejemplo. Ahí tenemos el título. El triunfo del cristiano sobre las dificultades. Zaqueo era bajito de estatura, muy pequeñito, no tenía forma de ver a Jesús. Él le buscó la vuelta, pero le halló la forma. Se adelantó, se subió al árbol y desde allí pudo ver al maestro. ¿Ve? Allí podemos desarrollar nosotros el tema. Tomamos ese texto, ese pasaje de la experiencia de Zaqueo, la dificultad que él tenía para poderse encontrar con Jesús, y miren el triunfo que tuvo Zaqueo, que el mismo maestro le llevó o le invitó. Jesús se invitó para ir a la casa de Zaqueo. Imagínense todo lo que sucedió. Sigamos adelante. Otro ejemplo, la señal de la sangre. Ponemos la siguiente proposición: así como la sangre del Cordero Pascual libertó a los judíos de la esclavitud egipcia, la sangre de Cristo es la suprema garantía de nuestra libertad de la esclavitud del mundo. Puntos a desarrollar aquí dentro de este pasaje. La sangre es señal de juicio de Dios sobre el pecado. Otro, la sangre es señal del amor de Dios por el pecador. La sangre, punto 3, la sangre es señal de la libertad de toda la esclavitud. Y ahí tenemos para desarrollar nosotros por deducción, por inducción y por analogía. Ahora, diferentes tipos de mensajes extraídos del texto bíblico. Vamos a hablar ahora y vamos a llegar a la parte que yo creo que todos nosotros estamos esperando, ¿ok? En realidad, hermanos, aquí hay mucha tela que cortar, hay mucho de qué hablar. ¿Cómo me gustaría que todos pudieran tener la guía? Yo no sé cómo hacer, yo le pregunto al Señor: Señor, ¿cómo podemos hacer? Porque es necesario, todo este material usted lo necesita. Yo sé lo que está sucediendo y a veces me siento impotente ante esta realidad. Pero bueno, búsquele la vuelta, pégase con alguien, hermano, que tenga la guía y estudie junto con esa persona, en fin. Vamos a buscarle la vuelta. Vamos a ver diferentes tipos extraídos del texto bíblico. Estamos hablando del texto. Recuerden que hablamos primero de la proposición o la propuesta, el propósito que nosotros tenemos dentro de la predicación. ¿Qué es lo que queremos alcanzar? Estamos hablando del texto. ¿Cómo extraer los mensajes ahora del texto? Y ya hemos hablado de diferentes maneras, pues, de extraer el texto y de desarrollar el tema de ese texto. Miremos aquí diferentes tipos, vamos a hacerlo rapidito, ¿ok? Tipos de mensajes extraídos del texto bíblico. El mensaje textual. El mensaje textual, sus divisiones están tomadas directamente del texto bíblico, se limita a exponer y explicar el texto. Punto. Usted tomó el pasaje de las Escrituras y lo subdivide en subtítulos, y eso es lo que va a desarrollar un tema o una predicación o una enseñanza textual. Usted no va a utilizar allí otra cosa, sino el texto bíblico lo va a analizar, lo va a desarrollar, pues, dentro de lo que es el mismo texto. Bien, el mensaje temático, temas que usted puede extraer de ese pasaje.
de ese texto bíblico. Temas, ¿ok? Sus divisiones están derivadas del tema general. Se basa en un en un tema o asunto. Se le llama también sermón de asunto, mensaje temático o sermón de asunto. Son los dos principales tipos de mensajes homiléticos, pero estos se subdividen en clases más simples para dominarlos mejor. El sermón textual se divide en diferentes tipos también, o sea, hay varias clasificaciones sobre el sermón textual. Sermón textual hilativo, sermón textual analítico, sermón textual analítico invertido, sermón textual sintético y sermón textual expositivo. Ahora, esto lo vamos a entender mejor, lo vamos a desarrollar. Cada uno de estos lo vamos a desarrollar, ¿ok? El sermón temático. Estamos hablando entonces el mensaje textual, el mensaje temático y el sermón temático. O sea, todos pueden estar combinados en el sermón textual temático, pero podemos darle diferentes características. Vamos a ver entonces el arreglo de la predicación. Más adelante, cuando lleguemos al punto, vamos a ver qué es un mensaje hilativo, qué es un mensaje analítico, qué es un mensaje invertido o un sermón sintético o expositivo. Vamos a ver uno por uno cada uno de estos tipos de mensajes. ¿Cómo está armado o planificado el bosquejo del mensaje? Estamos hablando del arreglo de la predicación. ¿Cómo vamos a arreglar la predicación? O sea, ¿cómo vamos a preparar el bosquejo, el esqueleto? ¿Cómo lo vamos a desarrollar? ¿Cómo vamos a preparar todo eso? Aquí hay tres cosas que nosotros debemos saber para poder desarrollar, para poder arreglar bien la idea de lo que yo quiero, por el Espíritu de Dios, compartirle al pueblo, ¿ok? La forma, el orden y el cuerpo. El orden, la forma, el orden o cuerpo del tema, del bosquejo. Vamos a ver, en este punto vamos a tratar de darle forma, pues, al desarrollo del tema. Está armado por tres partes fundamentales interrelacionadas la una con la otra, y son las siguientes. ¿Qué es lo primero que debe haber en un mensaje, en un bosquejo que usted va a predicar? ¿Qué es lo primero que debe haber? La introducción. ¿Qué es lo segundo que nosotros vamos a encontrar o vamos a desarrollar allí? El desarrollo o cuerpo del mensaje. ¿Y qué es lo tercero y último que nosotros vamos a desarrollar en el mensaje? La conclusión. Ahora, este esqueleto homilético facilita la exposición del tema y hace más claras las ideas expuestas. ¿Qué comprende cada una de estas partes? Vamos a hablar de la introducción. ¿Qué es la introducción? ¿Para qué la introducción del mensaje? En la introducción del mensaje hay varias subdivisiones. ¿Qué es lo primero que debe haber en la introducción al mensaje? A ver, el título del tema. El hermano estudió homilética. El título del tema. La introducción, el título del tema. Hoy vamos a hablar acerca de las dificultades de Zaqueo, que pueden ser las dificultades de cada uno de nosotros. ¿Ok? Bien. ¿Qué es lo segundo que vamos a encontrar entonces en la introducción de ese mensaje? El texto, que es lo que le da autoridad y poder a ese mensaje. ¿Qué es lo tercero que debe haber entonces dentro de la introducción para ese mensaje? La propuesta o propósito. Amén. El hermano tiene la guía ahí, acá letreado. La propuesta, el propósito. Yo me propongo, pues, con el mensaje de hoy, que se titula tal, lograr esto en la vida de usted. ¿Qué es lo cuarto? La introducción al tema. Vamos a ver más adelante entonces, cuando estemos desarrollando, pues, la elaboración de este bosquejo, de este esqueleto, vamos a ver cómo se hace cada una de estas cosas. Viene la introducción al tema. Debe haber la introducción al tema. ¿Okay? Ya tenemos el título,
tenemos el texto bíblico, tenemos el propósito del mensaje, tenemos la introducción al tema. Ahora viene la proposición del tema, ¿okay? La propuesta pues del tema, y la transición. La transición. ¿La transición qué es? Lo vamos a ver también. La transición, o sea, ya voy a entrar de la introducción, voy a pasar al desarrollo. Entonces la transición es el cambio que yo le voy a dar al mensaje entre la introducción y el desarrollo. Un cambio que me vaya. Nosotros ahorita en Venezuela sabemos mucho de eso, porque estamos de transición. Estamos de transición. Ya las cosas están cambiando para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Venezuela va a estar pronto viviendo en la gloria del Señor. Ya eso está pasando. Ya tenemos una transición. Sí. Ya mucha gente lo está viendo, lo está palpando. Bueno, estamos hablando de política, por decir un ejemplo, cómo se hace una transición. ¿Okay? En el mensaje eso es lo mismo. En el mensaje eso es lo mismo. El desarrollo. Entonces, ¿qué es lo primero en el mensaje? Dijimos, a ver, ¿quién recuerda? ¿Qué es lo primero en el mensaje? La introducción, ¿verdad? Y dentro de la introducción tenemos estas 6 cosas de las que hablamos. En la introducción tenemos entonces el título, el texto, la propuesta, tenemos la introducción al tema, tenemos entonces la proposición del tema y la transición al desarrollo. Ahora viene la segunda parte del bosquejo, que es el desarrollo o cuerpo de la predicación o del bosquejo. El desarrollo o cuerpo. En el desarrollo o cuerpo, nosotros también podemos tener varios subpuntos. El tema que vamos a desarrollar, las dificultades superadas que tenía Zaqueo, tenemos ese pasaje allí como ejemplo, pues. Las dificultades superadas. Bueno, ¿cómo vamos a desarrollar esas dificultades? Entonces tenemos varios subpuntos dentro del desarrollo. Primer punto, segundo punto, tercer punto, etc. Las subdivisiones o puntos del mensaje que han de guardar armonía y unidad con el título del mensaje. Yo no sé si a usted le habrá pasado, pero yo he conocido a muchísimos predicadores, y debo decirlo con comillas, entre comillas, muchísimos predicadores que arrancan con un tema y en el camino se pierden y empiezan hablando de la China y terminan en la Conchinchina. Y empiezan hablando de una cosa y terminan hablando de otra, que uno dice, pero bueno, finalmente, ¿qué es lo que este hombre quiere decir? Se pierden ellos y nos hacen perder a nosotros. Qué interesante es que nosotros aprendamos a tener hilación de pensamiento. Entre un tema y el otro, nosotros deberíamos tener una transición que guarde la armonía, ¿ok?, entre un punto y el otro. No podemos pasar estamos hablando de bolívares y terminamos hablando y pasamos al otro punto que se habla de los negritos y después hablamos de café con leche. Entonces estamos hablando de cosas que no tienen nada que ver la una con la otra y no tienen ningún tipo de hilación. No puede ser. El desarrollo debe tener una armonía, debe tener una unidad. La última cosa que vamos a encontrar en el desarrollo de este bosquejo es la conclusión. En la conclusión debemos hacer una recapitulación de todo lo visto, de todo lo que hemos hablado, en breves palabras. Vamos a extraer de lo más importante de todo lo que hablamos, desarrollamos en el tema, y vamos a tratar de aplicarlo, que es la segunda cosa dentro de la conclusión. Primero, una recapitulación de todo lo visto en breves palabras. ¿Para qué? Para aplicarlo a los que nos oyen. Es una aplicación de las verdades que hemos expuesto a nuestras vidas. La persuasión y la motivación, que debe ser una tercera cosa que debe haber en nosotros. Y lo último, que es la invitación a aceptar pues la idea, la propuesta que les acabamos de compartir a los presentes. O sea, tratar de que al final pues todo lo dicho, todo lo que se desarrolló pueda hallar su objetivo en las personas.
Bien, ¿qué es el título? Vamos a ver esto. ¿Qué es el título? Es la frase que identifica y encabeza al tema. ¿Qué es el texto bíblico o el texto básico? Es el pasaje bíblico que fundamenta el tema, es lo que le da autoridad. ¿Qué es el propósito? Es la razón que Dios nos ha dado para el mensaje, el propósito, el objetivo que Dios quiere alcanzar. ¿Qué es la introducción al tema? Ya hablamos de esto, que un mensaje se compone de introducción, cuerpo o desarrollo y conclusión. Ahora, ¿qué es la introducción al tema? Estamos pasando de la introducción al desarrollo. O sea, ahí hay una transición. ¿Qué es la introducción al tema? Es las primeras palabras que se usan para llamar la atención de los oyentes con respecto al tema. A veces se usan ilustraciones. Hay alguna cosa, pues, que nosotros debemos utilizar para que la gente preste atención y más o menos tenga una idea de qué es lo que se va a tratar. Bien, ¿qué es la proposición, la propuesta? Es la frase o comentario que define brevemente el tema e invita a los oyentes a descubrirlo con el predicador. La proposición despierta el interés. Yo me propongo, hermanos, que ustedes salgan después de haber visto esta materia de homilética, convertidos en unos buenos predicadores de la palabra de Dios. Es una propuesta. Cuando estamos enseñando homilética, estamos interesados en que todos ustedes sepan desarrollar bien un mensaje homilético para que sean unos excelentes predicadores de la palabra de Dios. ¿Saben? La propuesta. Entonces yo les suelto eso, usted lo recibe. Sí, yo quiero ser un excelente predicador de la palabra de Dios. Para llegar a ser ese excelente predicador de la palabra de Dios, tengo que aprender la homilética para poder desarrollar excelentemente o bien esos mensajes que voy a predicar. Amén. Esa es la idea, la propuesta. ¿Qué es la transición? Es el punto que une la introducción con el primer punto del mensaje. La palabra que establece el vínculo entre el punto y punto. O sea, la transición es la forma de unir lo que hablé en la introducción con lo que voy a empezar a desarrollar ahora. Es un vínculo, es una forma armoniosa de continuar el tema. O sea, estoy pasando a otro tema, pero estoy guardando una unidad con lo ya dicho. La unidad del mensaje, que es lo que estamos diciendo hace un rato, donde muchos predicadores hoy en día están raspados. La unidad del mensaje. Hablan en un punto del color del billete de 100. En el otro punto hablan de las caraotas negras. Y en el otro punto hablan de café con leche. Entonces, ¿dónde está la unidad del mensaje? En realidad, ¿qué es lo que quieren hablar? ¿Entienden? Estamos hablando de cosas disparatadas. No puede ser así. Entonces, sobre la unidad del mensaje, hay tres cosas básicas que nosotros debemos saber. Cada punto debe estar relacionado entre sí desde el mismo título. Todo tiene que estar relacionado al título del mensaje. Nada debe salirse de allí. Todo debe girar alrededor de aquel título que es el tema que vamos a desarrollar. ¿Ok? Entonces, para que haya unidad en el mensaje, nosotros debemos conocer estas tres cosas. El mensaje debe tener, número 1, armonía. Número 2, hilación. Y número 3, claridad. Claridad. Primero, armonía. Segundo, hilación. Y tercero, claridad. ¿Qué es armonía? ¿Qué es la armonía? La armonía se utiliza mucho en la música. La armonía se utiliza mucho en la música. Por ejemplo, unión y combinación de sonidos simultáneos y diferentes, pero acordes. Bien concertada y grata variedad de sonidos, medidas y pausas que resulta en la prosa o en el verso por la feliz combinación de las sílabas, voces y cláusulas empleadas en él. Conveniente proporción y correspondencia de unas cosas con otras. Amistad y buena correspondencia. Arte de formar y enlazar los acordes. Me explico. ¿Usted alguna vez ha escuchado a una persona en el púlpito dirigiendo las alabanzas en la iglesia y el grupo de planta está tocando en un tono y la persona está cantando en otro tono? ¿Lo ha escuchado? ¿Cómo se oye? Discordante. Discordante. No hay acuerdo.
Ahora, cuando usted oye a esa misma persona, pero que pareciera que fuera una sola cosa con el grupo de planta, usted dice, están en armonía todos. Todos están como que acoplados. Y entre un tono y el otro hay una armonía. Hay en la música tonos que ligan. Cuando se va a pasar de un tono al otro, hay unos tonos que ligan al tono de donde voy a salir con el otro que voy a entrar. Entonces eso lo llamamos nosotros armonía. En la predicación debe ser igual. Nosotros debemos también aprender a manejar esto. Debe haber entonces armonía. Hilación. ¿Qué es hilación? Paralelismo, que no nos perdamos pues de lo que venimos tratando. Miren, yo he conocido predicadores, incluso, debo decirlo, ha habido oportunidades en que a mí me ha pasado que yo he estado predicando y ha habido un momento en el mensaje en que de repente me quedé en una laguna y se me olvidó lo que venía tratando y entonces, aunque estoy hablando alguna cosa de pronto, pero Dios mío, ¿qué era lo que yo venía hablando? Pierdo la hilación de pensamiento, ¿ves? ¿A usted le ha pasado? A mí me ha pasado. He trabajado mucho para que eso no me ocurra. ¿Sabe dónde ocurre mucho eso? En los predicadores que predican por inspiración y se emocionan y de pronto ay Dios mío, pero bueno, ¿qué era lo que yo estaba diciendo? Y se perdió el hombre, ¿verdad? Hay que comer mucho guineo. Amén. Entonces, la hilación, hermano, enlace razonable y ordenado de las partes de un discurso o de una deducción lógica. Su discurso carecía de hilación. Un ejemplo, deducción que se hace a partir de una premisa. No hay hilación lógica entre las causas y las consecuencias, en fin. Nosotros no podemos saltar de un sitio a otro sin que haya una hilación. Debemos tener o guardar ese vínculo con lo que venimos hablando. Guardar ese vínculo con lo que venimos hablando. Por eso es que debemos tener hilación de pensamiento. Debemos tener una mente siempre concentrada. Miren, muchos predicadores pierden la concentración de lo que están tratando. Y para eso es que nosotros necesitamos tener este bosquejo o esqueleto homilético. Porque cuando nosotros tenemos aquí el bosquejo, aunque estemos predicando por inspiración, en el momento en que se nos pierde la mente, porque perdemos la hilación, porque entramos en alguna laguna, nos metimos por acá y fuimos a dar por allá a otro lugar, qué sé yo, volvemos aquí, miramos el bosquejo y retomo otra vez el lugar en donde estaba. Y la otra cosa es la claridad en el tema. La claridad es cualidad de lo claro, efecto que causa la luz al iluminar el espacio, resplandor, abre la ventana para que entre claridad. Me explico. Un predicador debe tener claridad en lo que dice. Hay gente que cuando habla, los que están oyendo no saben qué es lo que quiere decir. En realidad no saben qué es, porque utilizan muchos tipos de palabras raras y en realidad no sabe enfocar cuál es la idea que él quiere plantearle a los que están oyéndole. Entonces, todos nosotros debemos tener, número uno, armonía. Dentro de lo que es la unidad del tema, debemos tener primero armonía. Segundo, hilación. Y lo tercero, claridad. Para que lo puedan entender. Amén. Ahora, se logra por varios métodos. Hay varios métodos para lograr estas tres cosas, esta unidad en el mensaje que estamos trazando. Primero, colocar una palabra enfática que se repita en cada punto desde el título. Tener una palabra clave, ¿ok? Segundo, por interrogación. El título es una pregunta que se responde en los puntos, o en el título es una afirmación que genera una pregunta por cada subdivisión. Entonces, tener esa pregunta nos permite a nosotros mantener esa unidad. O sea, no perdernos, pues,
del tema, del propósito, del mensaje que estamos trazando. Lo tercero, por imperativos del texto. O sea, el texto siempre nos va a mantener a nosotros dentro de esa hilación, de esa unidad. Lo cuarto, por declaraciones del texto. Las declaraciones del texto. Y lo quinto es por la forma histórica dividida en puntos progresivos. Amén. ¿Qué es la recapitulación? Ya vimos lo que es la introducción. Vimos que la introducción tiene 6 características, 6 subpuntos. Vimos lo que es el desarrollo o cuerpo del mensaje. En el desarrollo o cuerpo del mensaje encontramos los subpuntos, ¿ok? Es donde vamos a estar hablando de varias cosas diferentes, pero que tienen relación la una con la otra. Ahora vamos a la recapitulación, o sea, a la conclusión del mensaje. Vamos a ir a la recapitulación en la conclusión del mensaje. ¿Qué es la recapitulación? Es recoger brevemente y en conclusión la riqueza del contenido del mensaje, señalar nuevamente los puntos principales, enfatizando su importancia. ¿Qué es la aplicación? Vamos a darle ahora una aplicación al discurso que hemos compartido con los hermanos. Vamos a ver cómo llevamos esa aplicación de lo dicho en estas breves palabras que estoy recapitulando para lograr el objetivo en la gente, ¿verdad? Entonces, la aplicación establece la relación y pertinencia que tiene el contenido del mensaje con la vida de cada oyente. Vamos a tratar de que cada oyente se identifique con aquello que se ha desarrollado dentro de ese mensaje. ¿Qué es la persuasión y motivación o motivación? Persuasión o motivación. Ahora vamos a hacer una transición con el llamado. O sea, ya recapitulamos, vimos la parte más importante de lo visto en el mensaje, ¿ok? Le tratamos de dar una aplicación. Ahora vamos a motivar a la gente, a motivarles para que ellos ahora vengan a una invitación que les voy a hacer. Entonces, la motivación es impulsar la voluntad de los oyentes a cumplir con lo que Dios ha hablado en el mensaje. Vamos a tratar de que la gente se ajuste al mensaje de Dios. ¿Y qué es la invitación y el llamamiento? Traer a los oyentes a experimentar en sus propias vidas lo que se ha predicado según el propósito del mensaje. Señor y Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu palabra que hoy ha sido enseñada en este lugar. Por ella recibe, Señor, toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús.